Rodríguez tiene informaciones que se han generado en torno a la aprobación de esta reforma política amplia que apenas hace algunos días presentó el Partido de la Revolución Democrática. Incluso su dirigente estatal, Rodrigo Galloso Cepeda, pues encabezó una rueda de prensa junto con los diputados del grupo parlamentario del PRD para presentar, entre otras cosas, esta reforma que disminuiría el número de diputados en la Cámara local. Asimismo también las representaciones plurinominales. Estarían hablando de aumentar la residencia como requisito para ser gobernador en el estado de Morelos, entre otras cosas, una amplia reforma electoral que el día de ayer pues se discutió, se dictaminó prácticamente en días, y ayer se discutió y ya es una realidad. En el estado de Morelos es una reforma constitucional aprobada y que en estos momentos ya estaría pasando por la revisión de los municipios del constituyente permanente. ¿De qué se trata esta reforma electoral? Y bueno, lo que se dicen, ahora ya hay reacciones por supuesto de parte de los diputados, es que esto evitará fraudes, casos como los que sucedieron con el alcalde Cuauhtémoc Blanco. Esto lo dijo Jaime Álvarez Cisneros, diputado del Movimiento Ciudadano. Luis Roberto Rodríguez, tienes la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Así, el diputado Jaime Álvarez Cisneros, diputado por el Partido Movimiento Ciudadanos, afirmó que con la reforma electoral aprobada el día de ayer por la noche por el Congreso del Estado, se evitarán casos de fraude como el caso de Cuauhtémoc Blanco, y es que los legisladores aumentaron a 12 años la residencia para competir por la gubernatura del Estado en uno de los requisitos en la Constitución local. El legislador informó que aproximadamente se ahorrarán 200 millones de pesos con la eliminación de diputados al pasar de 30 a 20 diputados locales, 12 diputados directos y 8 de representación proporcional en el Congreso del Estado. Afirmó que esta es una reforma que la sociedad esperaba, ya que es el primer estado de la República, en el país que elimina los diputados locales. Vamos a escuchar lo que decía Jaime Álvarez Cisneros al respecto. Pero creo que las trabajamos muy bien y tengo la impresión que las tenemos, si no blindadas, la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, pues creo que fue una reforma donde estamos comprometidos con la sociedad de Morelos, comprometidos con la austeridad y tratar de ser más austeros y que la sociedad vea más sus recursos no en estructuras políticas, no en estructuras burocráticas, no financiando diputados y senadores y regidores. Eso es lo que la gente está cansada. Entonces, que vea estructuras de gobierno más delgadas, más eficientes. Yo sí creo que la gente puede decir, bueno, órale, van caminando por un buen camino. Decía el presidente municipal de Cuernavaca que subir la edad para el gobernador es un poco para él, ¿no? Pero es que, perdón que lo diga, él no tenía ni una oriundez de 2 semanas en Cuernavaca. Yo creo que ni siquiera había venido de vacaciones a Cuernavaca. Se me hace de verdad una valoración, una reflexión francamente estúpida. Yo creo que él no tenía ni 2 semanas en Cuernavaca, entonces subirla de 10 años a 12 años o de 5 años a 12 años no le afecta a él. Al final del día, los requisitos de elegibilidad tendrán que acreditarse de manera fehaciente y yo creo que ya no va a haber espacio ni margen para el fraude. ¿Pero no fue dedicado para él? No, es para evitar el fraude, como es su caso. O sea, ya no va a haber casos Cuauhtémoc Blanco. No va a haber más fraudes como el de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Pues ahí están las declaraciones del diputado Jaime Álvarez Cisneros, quien dice no es de municipal de Cuernavaca, pero dice se van a evitar fraudes como el caso del edil, pero aseguró que esperan los diputados que pues interpongan impugnaciones ante los tribunales, y aseguró que será la Suprema Corte de Justicia quien decida si los diputados tienen la razón o no en estas reformas electorales que aprobaron el día de ayer, Iván. Pues así las cosas, Luis Roberto, contundentes las declaraciones de el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, porque, bueno, advierte en principio de cuentas esta reforma, que ya de por sí Cuauhtémoc Blanco, pues
no tenía la residencia en Cuernavaca. Es un asunto que, bueno, las autoridades electorales validaron, pero que no tendría la forma de comprobarla y que esto significó un fraude. Pero lo que dice después es aún más contundente. Lo que sí se busca con esta reforma es evitar que haya más fraudes de esta naturaleza. Sin lugar a dudas, fuertes las declaraciones de Jaime Álvarez Cisneros. Lo que sí es un hecho, Luis Roberto, es que el día de ayer, con una mayoría prácticamente completa, total, absoluta, son 27 los diputados que votaron a favor, se aprobó esta amplia reforma política en el Congreso del Estado. Para algunos pudiera haber sido una reforma que se operó fast track, para otros pues sí significa un avance importante en materia político-electoral en el estado de Morelos. Habría que ver cómo se desdobla ahora en el constituyente permanente, porque es una reforma constitucional que tiene que pasar por la aprobación de los municipios en el estado. Pero concretamente usted, para que lo sepa, y es así, Luis Roberto, habrá menos diputados, de acuerdo a lo que se aprobó en esta reforma, de 30 que hay ahora en el Congreso a 20. Se reducen, por supuesto, también las asignaciones de diputados plurinominales. Se incrementa el porcentaje del padrón electoral para que un partido pueda tener registro válido en Morelos del 3% al 5% en la votación total de una elección. ¿Es correcto? Exactamente, así como los señores diputados, van a ser 12 diputados de manera directa, 8 diputados de manera de representación proporcional. Y bueno, el diputado Jaime Álvarez Cisneros decía que se tendrá el INE o incluso el INPEPAC los que tendrán que realizar el trabajo de redistritación de las diputaciones locales para el próximo proceso electoral. Y también el legislador adelantó que también se pretende reducir el número de regidores en cerca de un 30%. En próximas fechas pues estarán trabajando en también en reducir el número de regidores en un 30%, dice Jaime Álvarez Cisneros, y con esta reducción de diputados se ahorrarán cerca de 200 millones de pesos que podría invertirse en otras cosas como programas sociales o inversión. Esto es lo que decía, pero sin embargo aseguró que no se sienten confiados los diputados locales, y por eso dice que la Suprema Corte de Justicia será quien decida si la validez de esta reforma electoral que se aprobó el día de ayer, Iván. Pues así las cosas, Luis Roberto. Sin lugar a dudas dará mucho de qué hablar en los próximos días, en los próximos meses y hasta el año que entra, porque estamos en la antesala del proceso electoral del 2018. Gracias, Luis Roberto, regresamos contigo.